Hola, hola! Què tal? Ja estamos en Núria, último portal dels 7 portals catalans. Fijaros qué hermosura, qué belleza. Tenemos la nieve, el viento como aliados. Acabamos de hacer la activación. Estamos un poquito voladas porque acabamos de hacer el trabajo energético y tenemos el corazón pleno, ¿verdad, Nuria? Sí, ha sido un día, está siendo porque todavía no hemos terminado, un día preciosísimo porque el entorno es increíble, aquí rodeados de montañas de casi 3000 metros, todo lleno de cimas, y Núria es un valle en medio de un círculo de montañas altísimas con unas vistas espectaculares. Y bueno, ¿qué vamos a contar? Vamos a contar que aquí tenemos el lago. Este lago, que está medio helado, medio deshelado, han estado trabajando con nosotras las ninfas que lo custodian. Sí, al bajar, cuando hemos bajado los códigos de luz hace un momentito, que han entrado en la tierra, códigos del cielo hacia la tierra, pues las ninfas que habitan este lago ayudan a difundir a través del agua estos códigos de luz que han estado bajando y que están bajando. Hemos ido a un punto, mira, os lo voy a mostrar a ver si puedo. Allí arriba en las montañas hemos cogido este telehuevo porque tiene forma de huevo y hemos ido a ver el animal de poder de estas tierras, que es el rebeco. Es una cabra, en catalán se llama isard, es una cabra que habita en estos montes y hemos tenido el privilegio y el honor de poderlos ver en directo. Y no solo un ejemplar, hemos visto 3 o 4, se han presentado y nos han entregado pues también cuál es su papel en este mundo, cuál es el servicio que ellos ofrecen para que nosotros adoptemos también esa cualidad de ser las reinas, de estar en nuestro lugar, de mostrarnos tal como somos. Y también nos hablaban de libertad, de que ellos se sienten libres de ser quien han venido a ser. Y nos instaban a que cada uno de nosotros en nuestra vida nos sintamos libres de ser quien hemos venido a ser. Está siendo un día de sol, de nieve, de viento, todos los elementos nos están acompañando. Ahora dentro de un ratito vamos a poner una vela con el elemento fuego a la Virgen de Núria, que es la guardiana de este portal, y estamos muy contentas de haber podido hacer este peregrinaje por 7 puntos, de estar haciendo este servicio a Madre Tierra y también a la sociedad para su evolución. Porque además en este portal la cualidad que se abre es la de la caridad. Exactamente, la caridad que nos habla de una entrega hacia la vida, de una entrega por amor, de una entrega de alta frecuencia y que está conectadísima con la frecuencia de la abundancia. Así que con todos estos códigos ya haciendo la integración en la tierra y en nosotras, nos despedimos. Muchísimas gracias por estar al otro lado, por habernos apoyado y por seguir confiando en nosotras. Besitos y bien pronto tendréis noticias nuestras.